El último estudio de la Agencia de Calidad de la Educación sobre formación ciudadana arrojó preocupantes cifras. 1 de cada 3 escolares cree que la violencia sirve para lograr sus objetivos. Para profundizar en este tema nos acompaña Juan Bravo, director ejecutivo subrogante de la Agencia de Calidad de la Educación. Señor Bravo, muy buenas tardes, bienvenido a las 24 horas. A ver, estos números más que preocupantes, 1 de cada 3 estudiantes cree que la violencia es un camino para lograr sus objetivos. ¿Les llamó la atención estos números? Porque uno ve, por lo menos los últimos días, hemos visto las imágenes, lo sucedido en Puerto Montt, en el Instituto Nacional, en otros lugares, en que realmente llama la atención el nivel de violencia que está alcanzando no solamente los colegios, como sociedad también. Bueno, indudablemente para nosotros como agencia es un dato que nos llama mucho la atención, que hicimos presente en su oportunidad cuando hicimos la comunicación de resultados y que guarda relación con el hecho de que en los establecimientos efectivamente hay dificultades en los temas de convivencia escolar. Nosotros en los datos que hemos observado nos dimos cuenta de que 1 de cada 3 estudiantes validaba como vía de resolución de conflictos el uso de la violencia o de la fuerza en este caso, y nos pareció obviamente un dato sumamente... ¿Es primera vez que haces el estudio? Bueno, primera vez, por lo tanto... O sea, no se puede comparar. Es una línea de base para futuras evaluaciones que se hagan en este sentido. Vamos a ver de aquí en adelante cómo evoluciona esto, ¿eh? Pero sin duda un dato que llama la atención. Ahora, lo que sí hay que decir, y creo que es importante, es que un estudiante declare en una encuesta que él cree que es legítimo, no implica necesariamente que él va a actuar de manera violenta frente a un conflicto, pero obviamente es un dato que nos debe preocupar. Claro, esto es un primer sondeo y sirve como diagnóstico para analizar el fenómeno de manera más amplia. ¿A qué se le puede atribuir que esta sea la respuesta? ¿Tiene que ver con lo que ellos ven en sus casas, con lo que ven en las series, en los programas de televisión, en internet? ¿A qué? Bueno, indudablemente el entorno social es muy relevante en ese sentido. O sea, lo que está pasando en la sociedad es algo que impacta en la conducta de los estudiantes. Pero también hemos nosotros comprobado que impacta poderosamente lo que hace la escuela. Escuelas, colegios que tienen mejor convivencia escolar, tienen alumnos que tienen mejores actitudes hacia la ciudadanía y que ven la vía de resolución de conflictos en forma pacífica como una alternativa mucho mayor que la vía violenta. Entonces creemos que ahí la escuela tiene un rol que cumplir, los colegios tienen un rol que cumplir, los educadores, pero también la familia. La ministra lo dijo, si no me equivoco, el día de hoy en una entrevista, la familia aquí tiene un rol que es fundamental, porque es la que modela finalmente ciertos comportamientos de los estudiantes. Una familia que cuando hay un conflicto no resuelve ese conflicto a través del diálogo, obviamente no está modelando algo positivo en los estudiantes. Una familia que no habla en los temas sociales no está modelando algo positivo en los estudiantes. Padres, de hecho, que no votan, tienen hijos que tienen menos disposición a votar. Entonces, la familia aquí... Tiene que ver con un desarraigo también con las instituciones. Usted menciona, por ejemplo, el tema de las votaciones, de los papás que no votan, también los hijos tienen un cierto desarraigo en su no sé si labor, el tema de la ciudadanía, de ejercer la ciudadanía un poco. Es una concatenación de decisiones que parten desde los papás, que se van transmitiendo a los hijos, y estamos inmersos también en una suerte de crisis de las instituciones en que no tenemos en quién confiar. Vemos, no sé, lo que sucede con Carabineros, con la Iglesia, con el poder político, en que la gente prácticamente le cree a pocos. Claro, sin duda hay una crisis de confianza, pero por otro lado hay que decir que hay datos alentadores. 3 de cada 4 estudiantes está dispuesto a votar en una elección, ¿eh? Y eso no ocurre después, porque esto a los 13 Pero no años, votan al final. No ocurre después cuando están a ejercer su derecho a voto a los 18 o 19 años. Entonces, algo está pasando en el sistema escolar que hay que atacar y que tiene que ver, creemos nosotros, con instalar una asignatura en tercero y cuarto medio que haga presente estos temas, que haga visible la necesidad de que los estudiantes participen. Educación cívica, que es lo que se incluye ahora en la malla curricular, porque tanto se criticó porque sacó historia también, se sacó historia por esto. Lo que pasa es que si uno mira en el caso de historia y geografía, de primero básico a segundo medio, hay un eje curricular de historia que es de formación ciudadana, que es uno de 3 o 4 ejes. En tercero y cuarto medio, ese es el eje más importante. Y por lo tanto, creo que es coherente que se haya tomado esa decisión con la situación que arroja este estudio. Claro, en línea con lo que mencionaba Andrés sobre cuánto puede influir también la desconfianza, la crisis en las instituciones que se está atravesando acá en nuestro país, lo digo en el sentido de otro dato que también se entregaba, que el 66% está de acuerdo con que la ciudadanía castigue a los criminales con sus propias manos, es decir, como una suerte de detención ciudadana, es decir, que se confía o se buscan alternativas a las establecidas. O sea, si el otro no lo hace, lo hago yo nomás, por mi propia mano. Exactamente. Bueno, ese es un dato súper relevante y tiene que ver con la falta de formación cívica también.
porque quienes conocen el Estado de Derecho saben que las instituciones cumplen un rol y que en esos casos lo que corresponde no es la agresión al delincuente, sino que es la detención del delincuente. Pero ¿tendrá que ver solo con eso? Lo digo también por lo que recién comentábamos. Que la confianza en las instituciones, en que el sistema judicial, policial responda cuando hay un problema delictual. ¿Cuánto puede incidir eso otro que está pasando en nuestro país? Bueno, la verdad es que obviamente el proceso educativo es un proceso que está condicionado por múltiples factores. Lo que pasa en la sociedad va a impactar en lo que pasa en la escuela. Pero el rol de la escuela es tratar, cuando ocurren estas cosas, de llevar una corriente en el sentido contrario, de decir, bueno, esto no es lo que hay que hacer. Y hay un rol que es fundamental, porque la única forma de prevenir esto es a través de la educación. Nosotros creemos que los planes de convivencia, que los manuales de convivencia en la escuela son fundamentales porque ayudan a encontrar vías alternativas de solución a los conflictos. Si no, vamos a estar en una sociedad que va a estar en una espiral de violencia que no va a tener fin. Entonces, ¿por qué se eligió octavo básico como punto de medición? Por lo menos yo que pude leer en la prensa, se midió en octavo básico. ¿Por qué octavo básico, no más adelante? ¿Por qué no se midió en diferentes cursos? Un poquito para entender queríamos la forma de saber qué pasaba con el aprendizaje y la actitud hacia la ciudadanía de los estudiantes al terminar su enseñanza básica. Si bien es cierto, hoy día la mayoría de los estudiantes llega a cuarto año medio, hay pocos estudiantes que terminan en enseñanza básica, y queríamos saber qué pasaba al término de la básica. Hay 8 años de escolaridad de por medio, y nos importaba saber qué pasa con los conocimientos cívicos de los estudiantes, qué pasa con sus actitudes al terminar la enseñanza básica. Bueno, los resultados son los que ustedes ya conocen. Hay datos que yo creo que son alentadores, hay aspectos de ciudadanía en los que hemos avanzado, en equidad de género, en tolerancia frente a la diversidad sexual, en lo que tiene que ver también con la migración, con los derechos de los migrantes. Creemos que los jóvenes tienen una actitud muy positiva frente a eso, pero hay otros temas en los que obviamente hay dificultades, como los que ustedes han mencionado. Claro, desde esa perspectiva y analizando también estas cifras, situaciones de violencia como las que ahora estamos viendo en el Instituto Nacional, pero que también se ha visto en el pasado en otros establecimientos educacionales, ¿dónde debiera estar el foco para buscar la solución? ¿Es en revisar mochilas? ¿Es en expulsar alumnos? ¿O más bien en lo que dice relación con mejorar la convivencia estudiantil? Nosotros creemos que la apuesta siempre tiene que ir por la prevención, y que en ese sentido hay que apostar por mejorar la convivencia escolar. Pero hay medidas que son más de largo plazo como esa, y hay medidas que a veces tienen impacto en el corto plazo. Por lo tanto, en una situación de crisis quizá la revisión de mochilas no es algo que esté fuera de lugar, porque se está viviendo una situación de crisis muy exacerbada, ¿no? Pero cuando se quiere generalizar... Pero si uno quiere cambiar el sistema, obviamente tiene que ser una apuesta a mediano plazo, largo plazo, con prevención. Porque el tema con puntual, formación. por ejemplo, que mencionaba Patricia, el tema de la revisión de mochilas, uno ve la coyuntura en el Instituto Nacional, uno lo puede llegar a entender. Pero si se generaliza eso como solución quizás para un primer elemento para eliminar la violencia en los colegios, ¿es el camino, esas medidas tan puntuales y no generar, como también plantea la Pati, algo un poquito más grande, más macro, de cohesión dentro de los colegios? O sea, sin duda hay acá medidas que se pueden tomar en el corto plazo frente a situaciones de crisis como la que ustedes mencionan y otras de largo plazo. Yo insisto ahí, lo clave es apostar por la prevención, por la formación de los estudiantes, pero eso no va a cambiar de un día para otro la realidad de una escuela o de un liceo. Entonces, por eso creo que hay medidas de corto plazo en las que hay que apostar, especialmente si hay una crisis tan grande como la que hay en el Instituto Nacional hoy día, y otras medidas que son de más de mediano y largo plazo, como las que yo he planteado, que tienen que ver con poder contar con una asignatura donde se apueste por la formación ciudadana, que, valga decir, si los estudiantes tienen más conocimientos cívicos, tienen mejores actitudes. Ahora, ¿qué tipo de medidas puntualmente se podrían tomar con esa mirada, con ese foco, en colegios como el Instituto Nacional? Hablo de ese establecimiento, pero también generalizo porque hay otros que en el pasado también enfrentaron situaciones de mayor violencia. Y lo digo también considerando que algunos de estos establecimientos, los alumnos llegan en séptimo básico. Entonces les ha tocado vivir distintas realidades en otros colegios, especialmente en lo que se refiere al tema de la convivencia. Hay algunos que tienen bien desarrollados protocolos, manuales para enfrentar estas situaciones y otros que no lo tienen tan desarrollado. Claro, lo que se recomienda en general, el mundo experto, es el desarrollo de protocolos que establezcan claramente cuáles son las normas y que esas normas sean conocidas por todos y todas al ingreso. Y ojo, no solamente los estudiantes, también los padres y apoderados, que tienen mucho que aportar en esa dirección. Entonces, una medida concreta, inmediata, es poder contar con estos protocolos y socializarlos con no solo los estudiantes, sino también con las familias. Porque a la medida que todos conocemos cuáles son las reglas y son claras y explícitas, tenemos mayores posibilidades de que se respeten esas normas que existen en los establecimientos. Señor Bravo, ¿qué nos está conversando ni profundizando con los alumnos? Más allá del tema de educación cívica, en el día a día, en el trato entre alumnos, en el trato con los profesores, en el trato con los directores de los colegios, con la gente que trabaja en los colegios, ¿qué quizás nos está conversando? ¿Qué está faltando un poquito tocar? Más allá del tema familiar que lo vimos al principio de la entrevista. Bueno, un hallazgo interesante que nosotros hicimos con este estudio tiene que ver con
el cuánto se tiene en cuenta la opinión de los estudiantes en clase. ¿Poco? Y lo que vimos es que cuando se tiene en cuenta la opinión de los estudiantes, tienen más conocimiento cívico y mejores actitudes hacia la ciudadanía. O sea, se tiene poco, Ahora, eso se toma poco probablemente- en cuenta. No se tiene mucho en cuenta probablemente, pero cuando se tiene en cuenta, está asociado con mejores resultados. Entonces, ahí tenemos un aspecto que se mira poco y que puede tener un alto impacto también. Que los profesores no se queden en la exposición, ¿cierto? Sino que haya diálogo, que haya un tener en cuenta la opinión de los estudiantes. Creo que eso es fundamental para avanzar. Juan Bravo, director ejecutivo subrogante de la Agencia de Calidad de la Educación, muchas gracias por esta conversación aquí en Muchas Canal gracias por la 24. invitación. Gracias por habernos Buenas acompañado. tardes. Buenas tardes.